Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los circuitos en corriente alterna. La corriente alterna, pues se podría estar hablando pues muchas horas sobre la corriente alterna, cómo se genera, cómo se transporta, cómo se consume, la problemática que hay en el transporte, las pérdidas, etcétera. Muchas cosas sobre la corriente alterna. Pero nosotros vamos a centrar en la resolución de circuitos de corriente alterna. O sea, vamos a trabajar con componentes pasivos, resistencias, condensadores y bobinas, y vamos a ver qué ocurre cuando introducimos estos componentes junto con la corriente alterna. Bien, entonces, como he dicho, vamos a trabajar con las resistencias, con los condensadores y con las bobinas, ¿vale? Bueno, si recordáis un poco lo que hablábamos en corriente continua decíamos que la resistencia se oponía al paso de corriente y ya está, tendría una resistencia R que se medía en ohmios, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí nada nuevo. Los condensadores en continua, recálculo de continua, decíamos, ¿vale?, que un circuito, por ejemplo, típico de carga de condensador en continua, pues la tensión del condensador crecía exponencialmente, ¿vale?, y la corriente por el circuito decrecía hasta cero. Es decir, cuando el condensador ya había adquirido la carga de la tensión de la fuente de alimentación, la corriente cesaba. Y a partir de ese momento que llamábamos transitorio, decíamos que el condensador era como un circuito abierto, no circulaba corriente. Bien, pero ahora en alterna esto no sucede. En alterna lo que sucede es que va a presentar una impedancia, ¿vale? Y esa impedancia se calcula con esta fórmula. Vamos a llamar XC a esa impedancia, ¿vale? Y es menos 1 partido 2 pi por F y por C. Es decir, esta impedancia que va a presentar este condensador en alterna va a ser inversamente proporcional a la frecuencia de ese generador que conectemos y a su capacidad. De tal manera que cuanto mayor sea su capacidad, menor será su impedancia, cuanto mayor sea su frecuencia, menor será esa impedancia, ¿vale? Y con este signo menos que luego veremos qué significa. Y de igual manera, bueno, esto también se va a medir en ohmios, esta impedancia, ¿vale? Esta es impedancia XC, y aquí ha presentado una impedancia XL también medida en ohmios, que en continua decíamos, siempre decíamos en continua, si esto era E, esto era R, que esta corriente I era E partido de R. Obviábamos esta bobina, decíamos que era un cortocircuito, ¿vale? Pero en alterna no podemos decir que es un cortocircuito, sino que presenta una impedancia en función de su frecuencia y de su inductancia. Y se calcula como 2pi la frecuencia y la inductancia L, el valor en henrios esto y esto en faradios, ¿vale? Con lo cual, estas dos expresiones podemos sacar por qué en continua decimos que esto es un circuito abierto y esto es un cortocircuito. Simplemente en continua la frecuencia es 0. Si sustituimos 0 aquí, vemos que la inversa, bueno, 0 por todo lo que hay aquí abajo sería 0, la inversa de 0 es infinito. O sea que la impedancia de un condensador en continua, como ya decíamos antes, es infinito, es un circuito abierto. De manera análoga, cuando vemos la impedancia de la bobina, vamos a ver que 0, si F vale 0, todo esto vale 0, con lo cual la impedancia de la bobina en continua es un cortocircuito, como estábamos diciendo hasta ahora. Pero ahora en alterna no es 0 si la frecuencia es distinta de 0. Bien. Bueno, luego también hablábamos, o bueno, si no lo hablábamos antes, lo hablamos ahora, que estas impedancias son de distinta naturaleza a las impedancias de las resistencias puras. Aunque se midan las dos en ohmios, las dos impedancias, la inductiva y la capacitiva, también se miden en ohmios, igual que la resistencia, pero no las podemos sumar. Están en otro plano, vamos a decirlo así, son de otra naturaleza. Tanto es así que dependen de una frecuencia, con lo cual no van a ser iguales que las de una resistencia. Vamos a ver cómo podemos plantear eso. Bien, hablamos de estos valores numéricos, pero esto, a fin de cuentas, es decir que el condensador tiene una impedancia Z sub C, que es XC o menos XC J. Y le voy a poner la J
para indicar que esa impedancia no la puedo sumar con las reales. Es decir, a fin de cuentas es un número complejo, va a estar en un plano complejo. Yo recuerdo que los números complejos es una herramienta matemática que usamos para resolver estos circuitos, o sea, no se basa en la matemática, quiero decir, o sea, que vamos a usarlas, vamos a poner una J como los números complejos para decir que eso está en otro plano. Y la impedancia de la bobina Z sub L es XLJ, con lo cual nos está indicando que si representamos el mapa de impedancias, este será el eje imaginario y este será el eje real, yo la resistencia la voy a presentar en este plano, R, el valor de R, porque no varía por la frecuencia, el valor de las bobinas lo voy a presentar en este eje, porque es J positivo, XL, y aquí J negativo, XC. Es decir, las impedancias de bobinas y condensadores las voy a representar siempre en el eje de ordenadas, o el eje imaginario. Y en el eje real siempre las impedancias. Como nosotros siempre vamos a trabajar con resistencias positivas, o bien vamos a estar en este cuadrante o en este cuadrante. Con lo cual, eso nos va a ayudar porque la calculadora, normalmente cosenos, senos y tangentes funcionan muy bien en estos dos cuadrantes. Pero bueno, eso es otra historieta. Vale. Esto sería aquí un menos. Pero a veces los números complejos, porque esto ya lo estoy traduciendo a números complejos, ya me lo estoy llevando a la senda de los números complejos, a veces operar con estos números es un poco tedioso. Y podemos pasarlos a otra forma polar, de tal manera que lo que yo puedo hacer es unas cuentas de esa forma polar mucho más sencillas y me van a dar cierta información. Y la forma polar lo único que dice es el módulo y la fase, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que esta XL, porque XL menos XC sí que se pueden sumar. Imaginemos un circuito donde la XL y la XC, donde la XL es mayor que la XC, con lo cual me va a dar que está por este sitio, ¿eh? Esto es un ejemplo. Entonces yo esto lo puedo representar, un punto en el espacio, en este plano, que va a tener como coordenadas el eje de abscisas R y el eje ordenada XL menos XC, ¿vale? Esto es una forma genérica, XL menos XC, ¿por qué? Porque XL siempre es positiva, entonces siempre se la resto a XC. Si XC fuera más grande, el punto estaría por aquí, pero bueno, vamos a hacer que XL, voy a poner aquí, XL sea mucho mayor que XC. ¿Para qué? Pues para que me dé por aquí arriba. ¿Vale? Eso luego veremos en la resolución de ejercicios, que las puedo sumar las impedancias inductivas y las impedancias capacitivas. Bien, decíamos que ya tengo aquí el punto representado y puedo hacer esto, que es el módulo de ese número complejo, porque al final esto es un número complejo, es un par ordenado, aquí está representado de forma binómica, es decir, eje abscisas es ejes ordenadas, ¿vale? Forma compleja sería R más XL menos XC, todo esto por J, ¿vale? Esto sería la forma compleja y esta sería la forma binómica y ahora vamos a ver la forma polar, que es hallar este módulo, esto si queréis lo vamos a llamar Z, Z1, ¿vale? Los dos son Z1, bueno, pues ese módulo de Z1 es esto y este ángulo que aparece aquí, lo voy a llamar phi si queréis, pues el phi de ZC1 vamos a ver cómo lo calculamos, vamos a ver. Entonces, el módulo de Z, como ya podemos atisbar, de Z1 que lo hemos llamado así, sería R más XL menos XC, esto al cuadrado y esto al cuadrado, raíz cuadrada, es decir, el teorema de Pitágoras. Estoy haciendo ya trigonometría, es este cateto más este cateto, que es XL por XC, pues me da la hipotenusa, ¿vale? Y ese es el módulo de mi vector, porque al fin de cuentas esto es un vector, ¿vale? Lo he llevado a la forma polar. ¿Y cómo calculo este ángulo phi? Pues este ángulo es, bueno, antes de eso, la tangente de ese ángulo será esta parte, o sea, el cateto opuesto, o el cateto de ordenada, XL menos XC, partido el cateto de abscisas, que es R. Pero claro, yo lo que quiero, no quiero saber la tangente de este ángulo, lo que quiero saber es el ángulo, con lo cual ese ángulo será pues, la tangente a la inversa, o como se suele escribir, el arco, cuya tangente es
xl menos xc. Esto es una c partido r. Con lo cual tengo otra forma de representar este mismo número, que este mismo número no es ni más ni menos que una impedancia, ¿vale? De tal forma que la impedancia z sub c también la puedo presentar, escribo aquí, escribimos como xc j como módulo xc fase menos 90. Y la impedancia z sub l será módulo xl fase 90. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si hacemos el módulo de un complejo donde solo tiene parte imaginaria, pues el módulo es la parte imaginaria. Z sub c, si queréis lo escribimos 0 menos xcj. El módulo de z sub c sería 0 al cuadrado más xc al cuadrado raíz cuadrada. Pues si esto se me va, la raíz cuadrada se me va con esto y me queda xc. ¿Y la fase de esto? Pues la fase de este módulo sería el arco tangente de menos xc partido 0, que esto es menos 90 grados. ¿Vale? Porque está apuntando, el condensador siempre estará aquí, xc, esto lo hemos dicho antes, y la bobina le pasa lo mismo. Z sub L será módulo XL, fase 90. Las bobinas XL la vamos a representar aquí. ¿Vale? Bueno, yo creo que más o menos, por no extender mucho este vídeo, hemos hablado de que estas impedancias no las puedo sumar, de que estas impedancias tienen una representación en el plano complejo, de que las puedo representar de forma binómica, que es solamente separar entre comas la parte real y la parte imaginaria, la forma compleja y la forma con módulo y fase, que luego se suele representar, z1 sería z al módulo y la fase, la que sea, como módulo y fase. Y vamos a ver que operar con módulo y fase a veces, o por lo general es más sencillo que operar con los números complejos. Pero bueno, eso en el siguiente vídeo, que vamos a ver cómo resolvemos un ejercicio RLC con corriente alterna. Así que nada, os espero en el próximo vídeo.